diccionario en internet, como no podría ser de otra manera, define la adaptación como una acción de adaptarse a algo. Sin embargo, para suerte de este video, también la define como una serie de cambios que se realizan en una obra artística para llevarla a un medio diferente a su lugar de origen. Y esta es una parte problemática al momento de decidir hacer una adaptación, sobre todo en el momento de pasarlo a la pantalla grande, porque muchos de los elementos más característicos de una obra artística resultan ser difíciles o imposibles de llevar al cine, ya sea porque toca conceptos demasiado abstractos para la comprensión visual, porque consumen un tiempo en pantalla demasiado limitado, o sencillamente por el resultado que en medio parece satisfactorio, en el cine parece aburrido y sin chiste. Es gracias a todos estos inconvenientes que muchos directores y guionistas se ven obligados a decidir entre una de dos cuestiones: o tratan de copiar palabra por palabra lo ocurrido en la obra original para dar gusto a los fanáticos, sin tener la sensación de que ocurrió algo nuevo en realidad, o simplificar la obra original, omitir datos importantes y cortar desarrollos narrativos en virtud de una supuesta solidez en la historia que al final podría o no necesitar de esos datos que has decidido omitir, aunque de eso nos podría contar nuestro buen amigo David Yates. Sin embargo, entre estos dos caminos existe una tercera opción, más arriesgada que las dos anteriores, pero con un potencial mucho mayor, y es el renunciar a la pretensión de adaptar una obra por entero, inspirándose en personajes y situaciones, pero creando una historia completamente nueva, adaptando únicamente un concepto. A esto, más que adaptación, podríamos llamarlo una inspiración, porque no es como si la historia fuera a ser parecida o similar a lo que ocurre en el material original, pero esta es tomada justo como una guía para desarrollar ciertos elementos que el director y el guionista hubieran querido explotar. Hacer esto significa una apuesta demasiado alta, porque sabes que independientemente de si sale bien o mal, tu trabajo siempre habrá algunos directores o algunos detractores que comiencen a vilipendiarte por haber tocado su amado material original, sin mencionar que aun si no te cruzaras con algún fan de esta índole, siempre corres con una responsabilidad demasiado difícil de llevar: crear una obra que por lo menos sea tan buena como la original, porque de no hacerlo, siempre habrán críticas y recordatorios de lo hecho que ya tenías el camino y recordatorios sobre cómo pudiste haber optado por el camino fácil y simplemente copiar la obra original. Pero, ¿y si lo logras? ¿Y si consigues adaptar un concepto de una obra pero lo llevas a una zona completamente nueva? Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y en esta ocasión vamos a hablar del hombre vacío. El hombre vacío es una historia que comenzó como una novela gráfica escrita por Colin Bunn e ilustrada por Vanessa Arl, la cual nos narra los eventos ocurridos a raíz de un extraño fenómeno que, a falta de un mejor nombre, es conocido como la enfermedad del hombre vacío, un extraño síndrome que parece afectar a todos como si se tratara de una enfermedad, que produce en quienes la padecen extrañas visiones de este hombre vacío llevándolos lentamente hacia la locura. La historia es bastante interesante y cuenta con un toque de misterio, horror y demás elementos del género sobrenatural, los cuales lo vuelven una historia bastante interesante por sí misma. Visto esto y considerando que nos encontramos en una época en la que la originalidad ha muerto y cada vez nos cruzamos con más adaptaciones y reimaginaciones de una misma cosa, no es extraño que 20th Century Fox se encargara pronto de una adaptación al cine dirigida por David Pryor que, debido a la compra del estudio por parte de Disney, terminó siendo estrenada como una cinta de prueba en octubre de 2020, cuando la pandemia aún se encontraba en un mayor auge, cosa curiosa porque tampoco es como que estemos mucho mejor ahora. Así, con un tráiler estrenado tan solo 10 días antes de su película y con una edición que recuerda demasiado a las películas de Slenderman o No diga su nombre, las personas realmente mostraron muy poco interés en verla y los que lo hicieron vieron en esta una película que tenía poco o nada de su material original. Si eres un fan acérrimo de la historia, pues esto ya podría desmotivarte aún más de lo que el virus mortal hizo ya de por sí. Con esto en mente, es normal que no hubiera una recaudación muy grande y que la misma cinta terminara siendo un rotundo fracaso que pasó prácticamente desapercibido, pero ¿era tan mala para merecer ese destino? La respuesta, como suele ser cuando piensas bien en una pregunta, resulta ser un poco más complicada de lo que aparenta a simple vista, así que para simplificarlo, comencemos con el material que tenían de base. En la historia original se comienza con un predicador dando su sermón a sus fieles, tras el cual una mujer se le acerca en busca de una sanación para sus 2 hijos, los cuales parecen ser presa de un terrible mal que no se nos describe. Más tarde comenzamos a tener indicios de esta enfermedad del hombre vacío que provoca que las personas acaben con sus vidas luego de ser presas de aterradoras visiones otorgadas por el terrible ente que da nombre a la enfermedad. Y para dar centro a la historia, nos enfocamos en 2 detectives que investigan uno de esos casos donde una pareja ha presentado la enfermedad del hombre vacío, pero en este caso
hay algo particular. Dentro de la casa ha aparecido un capullo, y ninguno de los dos hijos de la pareja se han encontrado en la escena, como si de un momento a otro se hubieran desaparecido nada más. Conforme investigan este caso, los detectives van descubriendo que el caso es aún más complicado de lo que parece a simple vista, descubriendo que todo el síndrome del hombre vacío es causado por aquel culto formado debido al predicador, el cual utiliza las habilidades telepáticas de uno de sus seguidores para aumentar su influencia sobre las personas. El hombre a quien tienen como rehén es alguien con una mente de gran poder, capaz de introducirse en los pensamientos de otros y de recorrer grandes distancias, pero su cuerpo se encuentra en un estado de coma ininterrumpido. No puede interactuar con nadie desde el plano físico, y aunque pudiera, siempre es vigilado y retenido por el doctor. Así que preso de esta soledad, el hombre vacío comienza a adentrarse en las mentes de las demás personas como una manera de compartir con más gente una parte de su sentir. Pero al no haber interactuado con nadie y ser tan solo una vasija, no es capaz de comprender aquello que les muestra a los demás, por lo que, mientras muestra imágenes que para él son parte de la realidad, para los demás son visiones que bien podrían estar saliendo del mismo Averno. Por lo que la enfermedad del hombre vacío no sería nada más que los intentos de aquel hombre privado de todo por interactuar con otras personas que sean susceptibles a su influencia. La historia es muy interesante y aprovecha lo sobrenatural para tocar diversas temáticas en las que no ahondaré, con el objetivo de que, si aún cuentan con un poco de curiosidad, se animen a buscar la historia y verla por ustedes mismos. Bien, revisado el material de Pesadilla que hizo la película. La película comienza con 4 amigos que decidieron ir de excursión a la montaña. Durante el viaje, uno de los amigos, llamado Paul, cae dentro de lo que parece ser un templo antiguo y tras estar 3 días en un estado catatónico, comienza una masacre en la que acaba con la vida de todos sus amigos. 20 años después, un ex detective de policía llamado John La Sombra se entera de la desaparición de varios adolescentes, entre los que se encuentra una joven cuya madre es cercana a él, por lo que decide ayudar en el caso como un agente externo. Lo único que tienen todos los desaparecidos en el pueblo es que jugaron en grupo un juego llamado La Invocación del Hombre Vacío. Los pasos son simples. Te paras en la orilla de un puente, soplas una botella en medio de la oscuridad, y si hiciste bien el ritual, escucharás al hombre vacío en el primer día. En el segundo lo verás, y en el tercero te atrapará. Sí. Como se habrán dado cuenta, la historia no se parece nada a la narrada de la novela. Prácticamente podría catalogarse como 2 historias que solo comparten el título, así que si midiéramos la calidad de la cinta solo por su fidelidad a los eventos de la novela, nos veríamos obligados a decir que es una mala adaptación y una mala película. Pero si no la midiéramos por estas circunstancias, ¿lo es? Lo cierto es que no, y las razones son muchas, desde la cinematografía y las transiciones de cámara que te van adentrando cada vez más a la experiencia del protagonista, hasta el mismo trasfondo que la cinta guarda por sí misma. Pero a lo que nos referiremos aquí es un elemento que ambas obras implementan muy bien: su título. A lo largo de la novela gráfica se nos va mostrando poco a poco los indicios de por qué los afectados por la enfermedad hacen alusión a un hombre vacío, y a través del desarrollo comenzamos a comprender y empatizar con este hombre. Y es que el motivo por el que se le ha otorgado este nombre es porque no es más que un alma atrapada en un cascarón sin vida. Su cuerpo ha fallado al punto en que no puede interactuar ni reaccionar fisiológicamente a nada de lo que pasa a su alrededor. Es como si no existiera. Desde fuera pareciera que no es más que una vasija que ya ha perdido el contenido, un ser que ha sido vaciado de su esencia como humano. De ahí el término hombre vacío. Pero, ¿cómo adaptamos este concepto en una película? Después de todo, la historia te muestra esta realidad a través de visiones de pesadilla y monstruosidades tan fantásticas como viscerales, así que ¿cómo llevas este concepto a la pantalla grande? Pues resignificándolo. Durante el transcurso de la cinta, La Sombra investiga un culto que parece contar con toda clase de información relacionada con la desaparición de los jóvenes, con los que eventualmente van dejándonos más y más indicios de lo que eventualmente pasará al final. Todo esto para no hacernos notar que el mayor indicio se nos dejó al comienzo de la película, y es que cuando se nos presenta el grupo de excursionistas, vemos a Paul como un joven algo vivaz, pero luego de que cae en la cueva y es encontrado por uno de sus amigos, este se encuentra sentado frente a la estatua de un ídolo pagano, en un estado de tranquilidad total, sin ni una seña de dolor pese a sus heridas, y en cuanto su amigo decide tomarlo para ayudarlo a subir, este sin alzar la voz le dice una sencilla frase: si me tocas, te mueres. Y durante los 3 días siguientes vemos como este hombre se va diluyendo cada vez más ante la presencia de aquella antigua deidad que comienza a influenciar a los demás excursionistas para provocar que todos terminen en tragedia. Hasta aquí podría interpretarse que el hombre vacío es una deidad que atacó a los jóvenes y los llevó a su final,
Pero conforme la sombra investiga este culto, se encuentra con un concepto que ha sido ampliamente revisado por este grupo: los tulpas. Un tulpa es un ser vivo creado netamente desde la imaginación humana, el cual se crea una vez que la persona que desea hacerlo se concentre lo suficiente, pero no basta con imaginar a un ser cualquiera. Para crear un tulpa se debe crear y pensar en cada mínimo detalle que componga al ser vivo que desean emular, y si se desea hacer a un ser humano, no solo debe crearse su apariencia, también debe creársele una personalidad, un pasado que funcione para darle peso y sentido a esta nueva vida. Pero a lo largo de la cinta se nos explica que este ser, por muy complejo que sea, no es más que un recipiente vacío en espera de ser habitado, viéndose como un ser vivo sin ser más que una sombra. Y es con esta revelación que el protagonista y el espectador se dan cuenta de la realidad que siempre estuvo presente a lo largo de la historia. El hombre vacío no es el nombre de la deidad invocada, es el recipiente que éste necesita para llevar a cabo su voluntad en el mundo físico. Paul había servido solo como una vasija, pero tenía un inconveniente: él había estado vivo antes y por lo tanto no era del todo compatible con la entidad, por lo que era capaz de poseerlo, pero no de usarlo como un medio para actuar per se. Para poder actuar como deseara, necesitaba un cuerpo, pero uno sin un pasado, más que fabricado e incompatible con la realidad. Necesitaba a John la Sombra. Y lo interesante es que esta historia, por muy alocada que pueda parecer, resulta plausible tomando como base la lógica que la misma película implementa, mostrándonos a un protagonista que constantemente se mantiene fijo en su pasado y repite frases una y otra vez, como si él mismo intentara reafirmar su propia existencia, al mismo tiempo que se nos otorgan datos que nos hacen dudar de la propia estabilidad mental de John, pues incluso al revisar su pasado, vemos que este parece demasiado hecho, demasiado fabricado, pero manteniendo todo de forma sutil hasta que por fin aquella entidad se hace presente y toma su cuerpo de una vez por todas, deshaciéndose del anterior recipiente y preparándose para cumplir sus objetivos de una vez por todas. El hombre vacío es una mala adaptación de la novela gráfica. Toma un par de conceptos de la misma, pero los desarrolla de una manera que, si bien no es del todo incompatible con lo original, se me ocurren un par de fumadas para hacerla coincidir con la novela, sí se aleja mucho de lo que la historia original nos planteaba. Sin embargo, como inspiración, la película es excelente. Toma un concepto que pareciera simple, como lo es un hombre vacío, y lo expande hasta puntos que no parecían posibles si solo leíste la novela gráfica, adaptando un solo concepto de manera excepcional. Te puede gustar o no la película, después de todo es muy densa y requiere que prestes atención en todo momento para no perderte un detalle importante, pero lo que no se puede negar es que no merecía para nada el destino que recibió por culpa de la pandemia, ganándose así su título de ser una gran inspiración, una excelente película, pero una mala adaptación. Pero bueno, por fin video luego de un mes entero. Siento la demora, pero la verdad es que esta no ha sido una buena época para existir, como bien saben todos. Y si es que tal cosa existe, en todo caso. Pero descuiden que no me los vuelvo a ir, que el próximo mes seguimos con la película de Escala Ordinal, y para los que me siguen por psicología tendremos otra recomendación de una gran película, mientras que los de literato tampoco se quedarán atrás. En fin, si les gustó este video ya saben que pueden darle like, y si no les gustó pues denle dislike. Y pueden comentarme qué les pareció el video, qué les pareció esta historia y si la vieron cuando se estrenó. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, que subo video todos los meses. Y si disfrutan de la literatura y la psicología, pues se encuentran de suerte porque he vuelto a subir video cada 10 días. No es mucho, pero es trabajo honesto. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Tanager, el tejedor psicoliterato. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.